Buenas tardes. Bienvenidos a la sala de investigación de la Biblioteca Mario Vargas Llosa en la Casa de la Literatura Peruana. Estamos aquí reunidos para participar de la presentación de una colección donada por el escritor Jorge Eslava de la editorial Colmillo Blanco. Asimismo, para poder conversar sobre y rescatar el testimonio del escritor Jorge Eslava en este proyecto de rescate y trayectoria. Esto nos permite también visibilizar colecciones que han aportado y han marcado un hito dentro de la producción editorial en la literatura peruana y literatura infantil. Y bajo este entorno vamos a iniciar el evento. Está aquí presente la directora de la Casa de la Literatura Peruana, Milagrito Saldarriaga Feijó, el escritor Jorge Eslava y Antonio Chumbile, que es poeta y bibliotecario de nuestra biblioteca Mario Vargas Llosa. Es importante rescatar que la donación que ahora ya está visible forma parte o se va a integrar a una colección especial de nuestra biblioteca, que es la colección pedagógica José María Arguedas. Por lo tanto, es importante también potenciar esta área muy importante en la formación del docente, que es muy importante para la transformación educativa de nuestro país. Bueno, sin más preámbulos, voy a dejar la palabra a Milagrito Saldarriaga Feijó, que nos va a hablar sobre la importancia del rescate y la trayectoria de esta editorial Colmillo Blanco desde la mirada de la Casa de la Literatura Peruana, sumada a su experiencia como editora, gestora cultural y lectora. Muchas gracias, Lili. Buenas tardes. Qué placer estar aquí un sábado en la tarde en la Biblioteca de Casa de la Literatura Peruana con ustedes, con Jorge Eslava. No sé cuánta gente se reúne los sábados en la tarde en la biblioteca. Ojalá en las bibliotecas, ojalá esto se estuviera repitiendo en otros lugares. Este año, 2019, el 20 de octubre, en algunos meses, la Casa de la Literatura Peruana va a cumplir 10 años. No tenemos nosotros en nuestro país siempre la misma suerte para las instituciones culturales. Los proyectos recientes suelen debilitarse, eventualmente mantenerse de manera agónica. Incluso algunas instituciones culturales que tienen más tiempo pues padecen situaciones muy críticas, ¿no? Pienso en instituciones análogas a Casa de la Literatura Peruana, como los museos públicos, como las bibliotecas públicas. Es muy azaroso que una institución cultural se robustezca año a año, crezca año a año en nuestro país, a pesar de que en la región hay desde inicios de este siglo, toda una tendencia, todo un movimiento hacia la institucionalidad cultural, hacia los servicios culturales como una fuente de vida en democracia, de ejercicio democrático, de prácticas de derechos y de formación de los ciudadanos. Pero bueno, sucede que nosotros sentimos que sí, hemos crecido, nos hemos fortalecido cada año, sentimos que cada vez nos comunicamos con una ciudadanía más diversa. Antes veíamos principalmente a escolares aquí visitando y utilizando la Casa de la Literatura. Ahora vemos a mucha gente joven, vemos a muchos adultos mayores, vemos a las familias, vemos a las mamás embarazadas que vienen con la abuela o con su esposo o con su hijito mayor para prepararse, ellas gestando, esperando a sus niños, para prepararse como mamás formadoras de un bebé, de un niño, de un futuro ciudadano lector. Es muy importante, es muy interesante observar cómo sí hay un interés de parte de la ciudadanía por leer literatura, por ser parte del patrimonio literario.
no solamente acceder a él, sino ser parte de él, verse en él, sentirse representado, acceder al patrimonio literario nacional, que es un lugar común decir que es muy rico, ¿no? Que la poesía peruana es maravillosa, que la literatura peruana es inmensa, que es variada además, pero ¿y qué relaciones podemos establecer con ella? ¿Qué relaciones como lectores, qué relaciones como ciudadanos formándonos día a día? Este espacio, Casa de la Literatura Peruana, que es un centro cultural público, tiene que ver con proponer vías justamente para esas búsquedas. Y es importante entonces este 10º aniversario, esas cifras redondas que nos hacen reflexionar sobre el trabajo que venimos haciendo. Nosotros nos hemos propuesto algunos objetivos en este cumpleaños número 10, objetivos que tienen que ver justamente con continuar reflexionando y proponiendo formas de vivir la literatura como sociedad. Pensando también en qué nuevos programas, en qué nuevos servicios podríamos implementar. Sabemos que hay muchas falencias aún. Por ejemplo, no tenemos un ecosistema digital análogo al ecosistema físico al que visitamos, ¿no? Acá es un reto inmenso que un poco que trasciende a lo que nosotros podemos hacer como institución y abre preguntas sobre las posibilidades del Estado peruano para proveer de servicios digitales, ¿no? Pero esa es una de las rutas en las que estamos nosotros preguntándonos y tratando de encontrar mecanismos o de implementar, si se trata de implementar e innovar mecanismos para que esta Casa de la Literatura Peruana también exista virtualmente. Otro proyecto muy importante que Liliana Polo, que es la coordinadora de todas las bibliotecas de los 3 espacios de lectura que hay aquí en Casa de la Literatura Peruana, ha mencionado, es la colección José María Arguedas. Este año nosotros hemos dedicado el 50% del presupuesto general de adquisición de libros de Casa de la Literatura Peruana a la colección José María Arguedas. Es una colección para docentes y lo que esperamos es que en el 2020 o en el 2021, si acaso necesitamos un poco más de tiempo, tengamos una biblioteca para los docentes, la biblioteca José María Arguedas, donde los docentes puedan prepararse como lectores, ellos mismos, fortalecer su práctica lectora, su identidad lectora, pero que además empiecen a sofisticar sus herramientas para formar a los nuevos lectores, a los lectores en la escuela. No pienso ahorita en esa importante frase o idea de Graciela Montes, ¿no? La gran ocasión, la escuela es la gran ocasión. En muchos casos es el único momento en el que vamos a leer y leer literatura y después las vidas nos llevarán por otro tipo de prácticas y nos vamos a ir alejando, ¿no? Entonces, qué importante, qué crucial el docente para formar a esos lectores literarios. La colección que hoy presentamos ante ustedes, que es la importantísima donación que hemos recibido del poeta, editor y profesor Jorge Eslava, Colmillo Blanco, justamente se va a incorporar a la colección y futura biblioteca José María Arguedas. Es allí donde va a estar, donde crearemos una serie de propuestas para que los docentes puedan leerla, puedan estudiarla, puedan disfrutarla. No sé si ustedes se enteraron, justamente el día de hoy salió un artículo en un periódico de acá de Lima. Sucede que hace más o menos 2 semanas, acaso 3, no lo sé, se presentó un libro llamado La máquina de hacer poesía, del filósofo Luis Alberto Castillo. La máquina de hacer poesía es un libro que explora, me parece que 3 momentos de la edición literaria en nuestro país. José Carlos y Julio César Mariátegui, con la editorial Amauta. Justamente la foto que aparece en el periódico es de la imprenta Nebbiolo, que está aquí bajando las escaleras, que fue la imprenta de los hermanos Mariátegui. El otro caso es la editorial La Rama Florida, del poeta y editor Javier Sologuren. Y el tercer caso es Hora Cero, el movimiento poético, ¿no? Lo que explora en estos 3 casos Luis Alberto Castillo son las condiciones de producción, como las condiciones de producción editorial, cómo tuvieron que ver
con no solamente la posibilidad de divulgar, que gran parte de la tarea editorial consiste en eso, razonar cómo se divulga determinado tema, determinado contenido, determinados sentidos, ¿no? Sino también cómo estas condiciones de producción daban de alguna manera forma a los textos que acogían. Ahí lo más claro es Sologuren, ¿no? Que era una imprenta tan pequeñita que solo podía editar poesía de verso corto. Entonces Verástegui no pudo ser publicado ahí, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense qué interesante lo que explora Luis Alberto Castillo, que es la historia de la cultura impresa, ¿no? En el Perú, gran campo sobre el cual todavía no hay mucha investigación. Pues yo pensaba, no he leído aún el libro, lo he hojeado, pero yo pensaba que acaso otro hito en nuestra historia de edición literaria tendría que ser en esta línea Colmillo Blanco, que surge a fines de los 80, en un momento muy convulso, un momento muy difícil para la vida. Creo que todos los que estamos aquí vivimos esa etapa, ¿no? Difícil para los padres alimentar a los hijos. Imagínense entonces educar, imagínense más allá, leer poesía. Qué difícil momento para editar. Y Colmillo Blanco surge en ese momento. ¿Cuáles fueron las condiciones en las que se produjo esta colección, este proyecto editorial? Es una pregunta interesantísima. Normalmente, incluso ahora en nuestra época donde pareciera que hay un poquito de crecimiento editorial, los editores cubren un montón de tareas, desde la conceptualización del libro, que debería ser principalmente una de sus tareas primordiales, si acaso no la primordial, ¿no es cierto? El diseño de los libros, cuidan toda la impresión, todos los aspectos ya, ¿no?, de prensa, y luego además distribuyen en las librerías y luego venden a sus allegados o en los contextos donde circulan, y luego también tienen que ir a cobrar a la librería, que debe ser de toda la tarea más difícil y triste e imposible, ¿no?, más o menos. Entonces, fíjense todo eso, que son una cantidad de pasos que debería hacerlos y que seguramente en entornos, en sociedades donde el libro tiene un lugar más consolidado, con muchos más lectores, lo llevan a cabo una multiplicidad de personas, ¿no? Una multiplicidad de profesionales incluso, ¿no? Estoy omitiendo las tareas de ilustración, las tareas de corrección de estilo, en fin, toda la serie de cosas que son necesarias para crear un libro. Y acá en nuestro país, en muchos casos ahora, lo sigue haciendo una o dos personas. En el caso de Colmillo Blanco y los 80s, creo que fue una labor francamente heroica. En ese momento, entregar a la ciudadanía la posibilidad de leer poesía, pensar además justamente en uno de los contextos por el que creo que menos nos hemos preguntado al momento de pensar esta guerra interna que vivió nuestro país, la escuela. ¿Cómo vivió la escuela eso? ¿Cómo vivió la infancia esa época? Me parece importantísimo poner en valor esta colección y esta iniciativa editorial vista justamente en la singularidad y en las exigencias del contexto en el que surge. Importante porque piensa la escuela, además, piensa al docente, piensa al lector infantil y lo piensa además desde y creo que ahí hay un vínculo muy importante entre Casa de la Literatura Peruana y Jorge Eslava como poeta, como editor y como profesor. Y es lo que decía hace un momento, el lugar del docente, del maestro de escuela en la literatura, en la posibilidad de leer literatura, en la posibilidad de acceder y de ser parte del patrimonio literario y del patrimonio poético. Leer poesía es un acto arduo, exigente, cognitivamente, intelectualmente es arduo, incluso en términos sensibles es también exigente. Necesitamos prepararnos, no es sencillamente que la mera existencia del libro o la obligatoriedad va a conducirnos, tiene que haber alguien que vaya, ¿no? Un Virgilio, va de la mano con nosotros, va de la mano con los menores, con los lectores en formación y les permite luego leer Trilce, ¿no? Que difícil, ya me parecía terrible eso de que llegar a primero y secundaria y que te van a leer a Vallejo. Y si no, ¿qué has leído de primero a sexto grado de primaria para que tú puedas llegar a eso? Es complejísimo. Entonces,
además esta colección pensó como interlocutor importante al docente. Y eso me parece, les decía, una coincidencia plena en nuestro modo de pensar la literatura, de pedirle a la literatura una mejor forma de vivir en este país, justamente tiene que ver con hacer del docente un actor central. Me queda nada más, Jorge, que agradecerte plenamente por este gesto, porque seas además tú mismo, como poeta, como editor, y como profesor, quien tuvo la iniciativa, quien nos buscó para decirnos que esta iniciativa editorial, creo que están casi todos los títulos que se publicaron, casi todos, va a estar aquí en Casa de la Literatura Peruana, lista para ser leído por todas nosotras, por todos nosotros y especialmente por quienes son maestros heroicos en este país. Muchas gracias, Jorge. Estamos muy, muy felices por esta donación. Sí, efectivamente es la oportunidad de escuchar a Jorge, quien tuvo la iniciativa de comunicarse con nosotros para proponer la donación de estos libros, que gustosamente desde el área de biblioteca han sido especialmente tratados, ordenados, ya que están catalogados, ya están puestos en servicio prácticamente desde hoy al público. Y sí queda una tarea pendiente de poder poner eso en contacto con el lector, sobre todo con el maestro, a través de dinámicas no solo de lectura, sino de reflexión, ¿no?, en torno a ello. Creo que detrás de un gran hombre, de un gran poeta, un escritor, un editor, está la historia de vida. Y quisiera compartir contigo esta pequeña historia de vida para entender por qué haces las cosas como haces, ¿no? Tu infancia y adolescencia las pasaste en el barrio de Magdalena del Mar, ¿no? Luego, después de 25 años, estuviste viviendo en La Punta, también en el lugar donde nuestra directora vivió unos años, en La Perla, perdón. En el año 71, recordemos el contexto sociocultural, político de nuestro país, ingresaste a la Universidad de San Marcos. Muy joven trabajaste en el diario La Prensa como diagramador y arte finalista. Pronto empezaste a publicar artículos en la revista infantil Urbi. En el año del 1978 te iniciaste como profesor de secundaria en el Colegio San José Maristas. Y desde allí has tenido más de 40 años, casi 40 años de trayectoria en las escuelas. Has sido profesor de primaria y secundaria en diversos colegios, especialmente en el Colegio Los Reyes Rojos, donde además fuiste director del sello editorial y de la revista El Cabezón. Ya a fines de los años 80, dirigiste la editorial Comillo Blanco, importante sello que impulsaste una nueva noción de literatura peruana, de literatura infantil en el Perú. En la Universidad de San Marcos, después de estudiar sociología y literatura, dos disciplinas que se complementan, te licenciaste, ¿no? Y decidiste estudiar un posgrado y magíster en literatura. De regreso al país, has estado en Madrid y en Lisboa, ¿no? Te desempeñaste ya como docente universitario en las universidades y en especial en la Universidad de Lima, donde trabajas actualmente a tiempo completo como profesor principal e investigador, ¿no? Durante más de 10 años has dirigido el taller de narrativa y la revista literaria Un Vicio Absurdo, y actualmente diriges la revista de humanidades Lienzo. Me encantó que hayas trabajado con comunidades, ¿no?, de Cusco y Puno en los años 90 para elaborar textos de educación primaria en las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales. Pocos años después conviviste con chicos de la calle de alto riesgo que me inspiraron a escribir Navajas en el Paladar, tu libro más comentado por la crítica.
Has producido textos y enciclopedias escolares, has dirigido grandes programas de lecturas para maestros de escuela, editado las obras completas del poeta Washington Delgado, que tenemos aquí, y del educador Constantino Carvalho. En fin, has tenido también una participación muy importante para el Consejo Nacional de Educación y a lo largo de los 35 años de trayectoria intelectual has producido diversos libros de diversos géneros y has obtenido diversas distinciones nacionales e internacionales, ¿no? Y recientemente has sido nominado al Astrid Lindgren Memorial Award, ¿no? El premio más importante de literatura infantil y juvenil. Y sin dudar, eres también un gran deportista y un coleccionista de juguetes populares, ¿no? Todo eso marca una trayectoria tan rica y que demuestra en encontrar temas nuevos, en tu producción como editor, como antologador, como docente. Y esa es la conexión que esperamos que continúes. Bueno, es una pequeña historia de vida y para darte pase, para que realmente a partir de ese testimonio nos puedas comentar sobre los orígenes, ¿no? de la editorial Colmillo Blanco, que nos contextualices, ¿no? Cuáles han sido esas motivaciones, esas dificultades que has tenido, la relación que también has podido establecer con autores, ilustradores, ¿no? Y nos presentes la riqueza de este catálogo, ¿no? Porque hemos encontrado títulos tan interesantes, autores que posteriormente han sido muy reconocidos, la generación del 50, el 61, en términos también de equidad, hay autoras que has podido rescatar. Entonces, te dejamos la palabra para que nos sigas nutriendo de esto. Primero quiero agradecer buenas tardes a todas y a todos. Ya está apareciendo un homenaje póstumo. Soy una persona bastante sentimental, de modo que procuraré ser breve. En primer lugar, debo agradecer a la Casa de la Literatura, en particular a Milagritos y a Liliana, por haber acogido la colección que se ve tan hermosa y me emociona tanto verla así y acá. Agradecerle a ustedes también por su presencia y, no sé, hacer algunos incisos sobre lo que han dicho ambas, Milagritos y Liliana. Subrayar la proeza de la Casa de la Literatura. Efectivamente no solo se ha mantenido, se ha consolidado en estos 10 años, es apenas el final de la infancia. Es una criatura bastante madura para sus 10 años, porque desarrolla los programas que urgen en el país, ¿no? En tiempo que está deshumanizándose de este modo la educación, cuando los estudiantes son, o por lo menos el sistema educativo quiere ver a los estudiantes como máquinas utilitarias, y es común ver a los colegios que ofrecen que su niño va a ser un mago en informática o van a ingresar muy pronto a la universidad, como si ese fuera el objetivo de la educación. Yo provengo de la educación, de modo que no pude haber pensado el sello, y creo que nada de lo que hago está ajeno a mi interés por la educación. Tengo siempre muy presente, desde la presencia de Constantino Carvalho, que fue un educador cuya tarea y cuya amistad me formaron, y su casa también, esta relación de atender a los niños y a los jóvenes, tratando de acercarse al alma de ellos y de
entenderlos individualmente y también como persona de una comunidad. Ese concepto de comunidad que tampoco se entiende en el sistema educativo actual, donde todo es o parece ser competencia. Yo no hubiera creado Colmillos si no provenía de las canteras de la educación. Ahora, haciendo memoria, efectivamente me doy cuenta que era un profesor desesperado. Cuando empecé a enseñar, apenas tenía unos años más que mis estudiantes de quinta y secundaria. Éramos casi contemporáneos. Con los años ha empezado el drama, porque ya empecé a hacer, llegó un momento que tenía el doble de la edad de mis estudiantes y ahora triplico la edad de mis estudiantes y creo que a veces hasta lo multiplico por 4, ¿no? Ya dejó de ser una sorpresa que me dijeran, usted le enseñó a mi papá o a mi mamá, a mis estudiantes, pronto me dirán que les enseñé a sus nietos o a sus abuelos, quiero decir, que son los nietos de quienes fueron mis alumnos. Estoy en el trance final de mi experiencia laboral. Soy un profesor, lastimosamente para mis hijos, que además soy su papá y que no dejo de pensar siempre en términos pedagógicos, ¿no? Cuando ingresé a enseñar en el Maristas, efectivamente, como ha recordado Liliana, fue el año 77, yo sabía que quería ser un profesor distinto, pero no tenía ningún modelo del cual colgarme, al cual emular. Y anduve dando tumbos en varios colegios, 3 colegios, hasta que supe de la existencia de los Reyes Rojos, conocí a Constantino, me sirvió un partido de fútbol para poder establecer un vínculo con él. Yo he sido y soy muy pelotero, y en esa época, además de enseñar todos los cursos de primaria, era el entrenador de fútbol de primaria. Concerté un partido con los Reyes Rojos. Fue muy gracioso ese encuentro, por lo menos para mí, porque recuerdo que habían instalado en el colegio donde yo enseñaba, que era un colegio pituco de Monterrico, habían instalado una mesa al borde del campo y esperaban, uniformados por supuesto, el director y el subdirector, y una copa. Y llegan estos bandoleros de los Reyes Rojos en una camioneta Volkswagen, bajan una sarta de chicos pelucones, y más pelucones que ellos, el profesor y el director. Espantados, como si hubieran visto un aparecido, fugaron, tanto el director como el subdirector del colegio donde enseñaba, y me dejaron el encargo de que los atendiera. Fue una oportunidad magnífica de conocer a Constantino, de verlo, lo afanoso que era con el fútbol, porque permaneció solo 5 minutos en la mesa, luego se paró al extremo del campo para gritar a todos los chicos de los Reyes Rojos que nos metieron una goleada. Nos mandaron 3-0. En mi fuero íntimo lo disfruté. Disfruté ese score. Aproveché para solicitarle una cita a Constantino. Me entrevisté con él días después. Fue una entrevista muy peculiar en la que pude conocer ciertas características de Constantino. Por ejemplo, que poco le importaran los títulos, ¿no? Que uno tuviera licenciatura, bachillerato. Perdone. Fue un gran amigo Constantino y un gran tipo. Yo creo que el mejor educador del siglo XX.
Bueno, en unos meses entré a trabajar en el colegio y ahí descubrí, porque ya lo había practicado mucho en San Marcos, mi primer libro publicado, en San Marcos sí, mi primer libro publicado fue un libro publicado a mimeógrafo, de modo que tenía cierta práctica con el mimeógrafo, más la práctica que había tenido en el periódico como artefinalista. Liliana, no te preocupes que prometo no quebrarme nuevamente. Y animé a Constantino a crear un sello. Yo tenía un par de antologías que he debido donarlas también. Las tengo. Un par de antologías a mimeógrafo, una antología de poesía, una antología de narrativa, que fueron ambas antologías íntegramente ilustradas por chicos, por mis alumnos, para lo cual usamos el stencil electrónico. Y decidimos crear un sello en el colegio. Creo que es inédito, ¿no?, que un colegio a principios de la década del 80, en este país revuelto y sufriente y sangrante que empezábamos a ser, una persona, una institución apostara por la educación, aunque nos provocaba la violencia, a todos nos provocaba la violencia. A mí me provocaba también reaccionar con violencia. Y sin embargo optamos por las aulas. Eso aprendí de Constantino. Lo más revolucionario y para lo que se requiere más valor es para pararse todos los días frente a 20, 30, 40 chicos. Sacamos estos libros, dieron origen a otros, tuvimos un sello estable. Durante los años que estuve en el colegio dirigí el sello editorial Los Reyes Rojos. Viajé a Europa, específicamente a España. España hacía poco tiempo había recuperado la democracia, había un estallido editorial interesante, muy interesante. Y para mí era asombroso ver que en las librerías hubiera en los escaparates espacios destinados para los niños y los jóvenes. Jamás lo había visto en Lima. Las librerías en Lima eran muy pocas. La Familia, Studium, Castro Soto, El Virrey y punto. Eso era el panorama de librerías en el país, ¿no? Por eso yo no me creo tanto, mejor dicho, desconfío mucho cuando dicen que antes se leía más, ¿no? Yo creo que es una idealización de los adultos irresponsables afirmar eso. Mi padre era un gran lector, al punto de tener cuenta en todas las librerías de Lima. Como hijo mayor, iba de la mano con mi padre a visitar esas librerías. Y había escasas personas. De mis compañeros de colegio, de promoción, que éramos 40, 42, yo era el único lector. Mi padre era un ser extraño dentro de los padres de familia de mis amigos. De modo que yo no tengo esa experiencia, salvo de esa maravilla que uno encontraba en los puestos de periódico, que eran las historietas, los cómics o los chistes, que venían de México procedente de la editorial Novaro. Historietas de las cuales por lo menos 2 generaciones, yo creo que la generación del 60 y el 70 se nutrió y fueron nuestras primeras lecturas. Por eso también confío de muchos intelectuales que dicen, yo el primer libro que leí fue Joyce o Madame Bovary. No, yo creo que fue Lulú o Archie o los Cuatro Fantásticos, ¿no? La gama
de publicaciones era muy variada y leían desde los chicos hasta los adolescentes, ¿no? Porque habían las revistas del corazón, ¿no? Con Susi, me acuerdo muy bien de ellas, ¿no? Bueno, esos años difíciles del país que yo viví algunos meses, un año en España, me descubrió este filón de la literatura infantil y juvenil. Ya había descubierto el derrotero en los Reyes Rojos. Dije, este tipo de educación en la que yo quiero impartir, yo quiero ser un profesor así. Antes tenía más bien desorden en mi cabeza con respecto a lo que quería hacer en educación y no tenía definido el modelo de profesor. Creo que fue importantísimo mi estadía en Los Reyes. Yo creo que fue crucial, decisivo. Ya tenía una idea de educación, de profesor, pero también este viaje a España me descubrió una faceta más para lo cual yo me sentía con cierta aptitud y con enorme ánimo, la edición. Me dije, cuando regrese al Perú voy a crear una editorial para niños. Yo no pensé en una editorial de poesía. Yo estaba muy vinculado a la poesía, había publicado libros de poesía, había obtenido el Copé de poesía, que era entonces, y creo que sigue siendo el premio más importante en el país, poesía y cuento. Ahora creo que o novela. Me prometí venir al Perú y fundar una editorial. Traje un poco de dinero, me acuerdo exactamente que fueron $4.000 con lo que yo creé Colmillo Blanco, y saqué los primeros títulos que eran libros para niños, con autores como Jorge Díaz Herrera, a quien había conocido unos años antes en el INC, a Cromwell, a Javier Soloburen, que era muy amigo mío, muy amigo mío, Javier. Y creaba antologías, porque no había, la literatura infantil en el Perú en ese momento era desierta. Uno buscaba literatura infantil en las librerías y encontraba La fábula de Samaniego, uno u otro libro y punto, ¿no? Yo creo que Jorge Díaz era uno de los poquísimos que creo que es una personalidad que merece un reconocimiento grande. Ahora está medio olvidado, viviendo en Chaclacayo, pero ese libro que publicamos mi amigo Caballo es un hermosísimo libro. Entonces me aproveché de la oportunidad para, cuanta lectura había hecho de chico, porque me traje además mucha bibliografía de España, empecé a hacer antologías, ¿no? Ahí están en la primera fila, A la hora de los loros, Puro cuento, Los habladores, San se acabó, Reino animal, que es una antología de poesía sobre animales, Reinono y Papagil, un poeta que yo venero, Luis Valle Goicoechea, etc. Luego crecieron las colecciones, la de poesía, la narrativa, porque yo estaba muy metido en el ámbito literario, tenía amigos y me empezaron a reclamar. Nadie publicaba en esa época, no había un sello editorial que tuviera permanencia. Y como ha dicho Milagritos, efectivamente eran 1000 oficios, porque establecía el vínculo con el autor, con el ilustrador, preparaba las carátulas, hacía la corrección de estilo. He trabajado con algunas ilustradoras que dieron un gran impulso, creo que merece mencionarlas, desde luego, Grenda Landolt, Nobuko Tadokoro, muchas gracias, Marina Schereiber, y la persona que digitaba, una gran amiga mía, muy querida, Carolina Tellier.
era la que me apoyó muchísimo en la digitación de los textos. Entonces hacíamos toda la labor, también acertado Milagritos al decir que es un trabajo grato conocer al autor. El proceso es hermoso, conocer al autor, editar, hasta distribuir, ¿no? Porque es un calvario distribuir, pero es peor cobrar. Yo iba con mi canasta de mercado, así literalmente, con mi canasta de mercado llevando libros y dejando en las librerías de Lima o Miraflores, las pocas que habían, ¿no? 5 o 10 ejemplares. Luego asistí a algunas ferias de colegio, pero lo que sí era un tormento era cobrar, ¿no? Y toda esa tarea tenía que hacerla en medio de mis horarios de clases. Era desesperante, por eso es que me he calificado como un profesor desesperado en esa época. Siempre he sentido que la vida vuela, ¿no? Que en cualquier momento puede uno desaparecer. Entonces vivo medio urgido por cumplir con muchas tareas. Ahora mismo, ¿no? Cuando uno piensa que con los años viene el sosiego, pero ando también pisándole los talones al destino, no sé. ¿Qué otra cosita anoté acá? Bueno, apareció la Sunat. Como hemos hablado de tormento, al final de ese camino de tormento aparece la Sunat, porque ya era bastante castigo el que yo recibía con la choteada de las librerías. Regrese usted tal fecha, y aparece ese monstruo que desconfía de todos los que hacen empresa, ¿no? Para ellos no hay ni buen ni mal corazón, ni buena ni mala entraña. Entonces yo automáticamente me convertí en un empresario informal. Ya para mí ser empresario era bastante pecado. Y ser informal era una falta que no va creo que con mi personalidad. Y empezaron las amenazas de cobranzas y esto y los papeleos. Y yo nunca había concebido jamás, lo sabe Angie, que es parte de la segunda historia que contaré ahora, que ya está terminando. Yo nunca había concebido Colmillo Blanco como una empresa. O sea, nunca había pensado que iba a vivir de Colmillo Blanco. Para mí era una aventura que había nacido en la universidad, que la había prolongado en el colegio y que ahora tenía la oportunidad de haber dado el salto al offset, que ya era bastante, y que me había permitido contactarme con muchísimos autores. Es decir, autores de los 60, 50, 70, 80, conocí a todos. Lo que antes lo veía en los libros ya eran mis patas. Eso me parecía alucinante, ¿no? O sea, ser amigo de Belli, ser amigo de Javier, ser amigo de Washington, ya para mí era un premio mayor. No debía ni podía aspirar a más. Podía. Y bueno, no estaba dispuesto a combatir contra la Sunat, ¿no? Dije, no, llegó el fin de Colmillo Blanco, ¿no? Yo no tengo ninguna capacidad para conducir una empresa. Y dejé que dignamente muriera Colmillo Blanco. No moví un dedo, dejé de editar a principios de los 90. Ahora hay un papel en mi escritorio que acredita que he hecho un donativo de 120 libros de Colmillo. Bueno, Liliana es testiga de mi cara de sorpresa cuando me dijeron, ella y tu compañero con el que fuiste a casa, son 120 libros. ¿Qué cosa? O sea, me parece un chiste, ¿no? O una locura, no sé, haber editado esa cifra. Yo no he llevado, como tampoco llevo hoy día una contabilidad de los libros que tengo publicados, no lo sé.
pero es grato recibir estas sorpresas. Hizo una contabilidad, ¿no? Los contaste delante de mí, dijo, son alrededor de 120 libros, luego te llegará un documento con la cifra exacta. Bueno, muy bien. En ese momento te iba a decir, vamos a revisar si todos son de colmillo o no, porque tal vez se han filtrado el libro de mi biblioteca. No, pero hemos certificado que todos son de colmillo. Lo cierto es que murió Colmillo, como muere todo hombre, y casi se olvidaron de su nombre. Pero surgió una exalumna, amiga, que había además participado mucho en el taller de narrativa, había escrito, había publicado, se había convertido no solamente en una muy buena amiga, sino en una colaboradora, y un día me visita para contarme sus pesares en una editorial X, de la que yo también era culpable de haberla más o menos conducido por ese camino. Y me dice, lo que quiero es crear mi propia editorial, quiero independizarme. Hizo una pausa, tragó saliva y me soltó la siguiente pregunta. ¿Por qué no resucitamos Colmillo Blanco? Dije, bueno, dije, mira, de ciencia paranormal yo no sé. Yo no sé cómo es eso. Si tú quieres resucitarlo, quieres ir al más allá y traerlo, bueno. Sí, tengo un socio. Enhorabuena, le dije, me siento honradísimo de que reaparezca Colmillo Blanco y que además reaparezca con personas que quiero, ¿no? Es un legado, me parece que es una enorme satisfacción y orgullo dejar un legado. Entonces Colmillo Blanco ahora tiene otra vida. Yo no tengo ninguna representación legal en la nueva vida de Colmillo Blanco. Ocasionalmente nos reunimos y yo puedo proponer algún título. Si alguno de ustedes tiene algún título que proponerme, puedo servirle de mediador. Pero más que eso, no. Vamos a invitarla probablemente al final a Angie, me refiero a Angie Arce, vamos a invitarla, tal vez, no sé, para que diga algunas palabras, ¿no? Pero creo que ahora nos quedamos con nuestro amigo Antonio, ¿no? ¿Es así? Tal vez tú vas a hacer una presentación más protocolar, ¿sí? Bueno, pero como dijo don Jorge, ya estamos aquí con Antonio. Antonio es bibliotecario y bueno, también tiene una formación literaria, es poeta, por lo tanto está muy vinculado en la lectura de muchos títulos y autores que están aquí, ¿no? Y Antonio, como buen lector, también nos va a dar sus comentarios sobre lo que más le ha interesado, algo que nos pueda motivar a unas lecturas posteriores, sobre todo desde la mirada de las generaciones más recientes, ¿no? ¿Cuál es el legado de Editorial Colmillo Blanco para los jóvenes de hoy, para los lectores, para los futuros lectores, para los lectores presentes también? Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a todos, por supuesto Jorge, Milagritos. Me alegra bastante de que nos estemos reuniendo, como ya se comentó, en una biblioteca y que justamente vea varios rostros conocidos, entre los cuales reconozco no solamente docentes, sino también lectores de la biblioteca, editores también. Prácticamente estamos todos los agentes de un sistema literario que yo creo va en un buen camino a establecerse muy bien aquí en nuestro país. Y qué bonito que sea justo aquí, donde laboro también. Bueno, pensaba iniciar de una manera protocolar también, pero al escuchar el testimonio de Jorge,
Se me vino a mente inmediatamente una frase de George Steiner que decía, hablando sobre la crítica literaria, que debía provenir de una deuda de amor. Creo que el trabajo editorial también, creo que no nos queda ninguna duda de que esto partió también de un acto de amor. Definitivamente el sentimentalismo que comentabas no solo está en el mismo proyecto de Colmillo Blanco, sino, y ahora lo voy a comentar, en cada uno de los detalles de los libros que han sido editados. Porque, como ya se comentó, además de la distribución de los libros, además de la difusión, de la elección del catálogo, el mismo libro físicamente tiene muchas partes también importantes. Les voy a mostrar con esto, por ejemplo. Esta es una de las rarezas dentro de tu catálogo, Lazarillo de Tormes. Por supuesto, la gran mayoría de libros que leí de la editorial Colmillo Blanco han sido más que nada de poesía. De hecho, me parece un gesto hermoso o una casualidad muy hermosa de que haya iniciado la lectura, haya conocido la editorial Colmillo Blanco justamente con el libro de Eduardo Chirinos. Este fue el primero que leí, el libro de los encuentros, un hermoso poemario. Y justo Colmillo Blanco ha resucitado hace algunos años con un libro de Chirinos, ¿no? Tengo acá el nombre, que justamente han rescatado varios poemas que tenían allí sueltos también, fragmentos de una alabanza inconclusa. Con este poemario de Chirinos está volviendo la editorial Colmillo Blanco, y qué genial, es como si volviéramos otra vez al inicio y se retomara nuevamente este proyecto de amor. Hay algo muy hermoso que van a encontrar todos ustedes, muchas cosas hermosas que van a encontrar en los libros de Colmillo Blanco. Una de las cosas que ahora se me viene y no se ha mencionado son, por ejemplo, esta parte que es muy importante en un libro, la contratapa, los comentarios de la contratapa de los libros. Muchas veces encontramos seguramente en las ferias, incluso en actuales que yo he estado recorriendo, hay muchas editoriales que, bueno, dejan un poquito de lado esto, ¿no? Lo dejan vacío, a veces ponen solamente una foto del autor, o a veces también reúnen una gran cantidad de comentarios de personalidades, ¿no? Que puedan decir lo mejor, a veces no sobre el libro, sino sobre el autor nada más, ¿no? Y uno ya debe aventurarse a ver si este libro también es bueno, así como los demás que se mencionan en la contratapa. A veces también encontramos comentarios que caen en lugares comunes, ¿no? O generalidades. Sin embargo, tuve la oportunidad, ahora que también revisaba nuevamente todo el catálogo, de revisar todas las contratapas de todos los libros, y son geniales. Mire, yo iba a escoger justo para leer algunos por aquí y por ahí, porque son algunos casi como poemas. Me imagino que tú los has escrito todos o casi todos, porque hay algunos pocos que tienen unos invitados de lujo, como Watanabe, está por ahí Marco Aurelio de Negri, tiene también un comentario, ¿no? También Sologure, me parece. Pero créeme, es todo un placer leerlos, por ejemplo este. Bueno, antes, de hecho, en una contratapa hay que valorar, por ejemplo, de que además de que nos dé una buena idea y una buena descripción del libro, al mismo tiempo no lo debe explicar del todo, ¿no? Al mismo tiempo debe resaltar las cualidades, hacerlo de una manera para no caer en lugares comunes, y al mismo tiempo debe ser ameno al lector, atraerlo. O sea, son varios fines, objetivos que se tienen que cumplir en un cuarto de página. Vamos a leer este que me escogió. ¿O desea leerlo usted? Ya, bueno. Este libro, Sand se acabó, relatos de Kipling, Hemingway, Brecht y otros. Este libro reúne a 11 escritores, justo un equipo de fútbol, que juegan especialmente para el deleite de los niños. Sabiduría y elegancia, desde el arquero, un hindú llamado Rabindranath Tagore, hasta el puntero izquierdo, el catalán Goytisolo, completan una imbatible selección. Por alto o por bajo nos ofrece sus mejores recursos, un lenguaje directo y dinámico, exento de imágenes falsas o dulzonas, y una firme moral para hacer del encuentro un ejemplo de virtud y talento. Quien dijo que los escritores no juegan pelota, lee este libro. Es una fiesta de goles. Genial. Pues bien, no solamente son muy geniales los comentarios que encontramos en las contratapas, sino también incluso otros detalles más pequeños todavía. Como por ejemplo, esto que se encuentran, ¿no? El pie de imprenta, el colofón del libro, con los datos de la imprenta y todo ello. Voy a leer
ahorita el de Loco Amor, perdón. Por ejemplo, esta hermosa antología que ha sido merecidamente reeditada por Alfaguara, reedición que también tenemos aquí en la biblioteca, tiene el siguiente colofón. Primero, es una reunión bastante experimental, por cierto. No he visto antologías similares en las cuales voluntariamente se ha tomado la decisión de quitar los nombres de los autores. Bueno, en un inicio van a encontrar los poemas sin las firmas, ¿no? Solamente los títulos del poema, y así es como una invitación a leer todo el libro, ¿no? Continuado, como si fuese una historia de amor, una sola. Y curiosamente encontramos poetas pues, de distintas generaciones. Hoy, que en la mañana nada más, estaba con mi pareja justamente leyendo ahí varios poemas, y era curioso cómo un poema nos llevaba a otro y parecían escritos por la misma persona por el sentimiento. Sin embargo, el estilo era distinto, pero todos se disfrutaban. Y curiosamente termina también con un poema en que dice, bueno, que ya no te amo, ¿no? Con los de Montalbet y el famoso poema de los 4 boleros maroqueros de Antonio Cisneros, por ejemplo. Y bueno, y al final, este poema como una manera para reiniciar, tal vez una invitación a reiniciar en el amor, el poema famoso de Eyelson, ¿no? Poesía en A mayor. Que, por cierto, en la reedición se tomó la decisión de ponerlo al inicio, luego de repente nos comentas por qué. Pero les voy a comentar en este caso del colofón, que también es una pequeña obra maestra. Que por cierto está, como comentaba Jorge, bellamente ilustrado, con estos toques un tanto medievales que acompañan varias páginas del libro, de inicio a final. El colofón de Loco Amor. Loco Amor, obra de poesía peruana contemporánea, terminóse de imprimir un día de agosto de 1991 por encargo de la editorial Colmillo Blanco en los talleres de Malce Editores, a cargo del maestro Raúl Malpartida, teléfono 641-517. Para la presente edición se utilizó un papel bond importado de la casa Praxis, alisado y de 80 gramos. Se emplearon caracteres tipográficos y puntajes diversos por obra y gracia del enamorado digitador. El montaje e insolado de las placas estuvo a merced del maestro Rolando Mogollón. Con motivo de la aparición de este libro, 10º volumen de la colección Astrolabio, se ofreció una libación y una lectura de textos en la augusta casona La Noche, acaso la más altiva de Barranco. Se convocaron a todos los granujas amantes e implacables de la poesía, el vino y las sombras, en cuya memoria este libro sueña. Un aplauso también, creo, para esta belleza. Bueno, estos detalles lo van a encontrar en la gran mayoría de libros. Curiosamente, varias partes de esas contraportadas o estos comentarios no están firmados, pero yo siento la sombra de Jorge Eslava detrás de cada uno de ellos, el esfuerzo, tanto como en libros de autores reconocidos, como de primeros libros o los primeros títulos de un autor que ahora ya son conocidos, como por ejemplo, aquí apareció los primeros relatos de Pilar Dugui. Claro, que está ahí lo van a ver, sí. Micaela Chirif también, que ahí tiene justamente los comentarios también de Watanabe. También apareció, por ejemplo, acá los tengo apuntados porque son, sí, ciertamente una gran cantidad. A un amigo le comentaba que ahora ya podemos encontrar aquí Arquitectura del Puente, de Oscar Málaga, un gran libro, muy difícil de conseguir. O también Un cuchillo esperándome, de Patricia Alba, clásicos que ahora son el poemario de Renato Cisneros, que también aquí aparece por primera vez. De Lorenzo Olguero, El amor en los tiempos del cole, un libro que, por ejemplo, aquí nos faltaba. Teníamos los libros de Olguero cuando ya era conocido, pero ahora tenemos esta joya que demuestra que Jorge Eslava se arriesgó bastante con esta editorial. Fue un acto de amor y un acto de valentía también, y el amor de un poquito de locura también, ¿no? Por supuesto, apostar por el talento, pero afortunadamente se nota, gracias, que cuando un editor es un muy buen lector y un muy buen educador, su intuición para ver dónde están los libros que van a marcar la historia, tarde o temprano aparecen. Y, por ejemplo, por si fuera poco los títulos que hemos mencionado, seguramente todos ya han visto la exposición que tenemos sobre José Watanabe, El ojo y sus razones. Pues bien, si no fuera por la editorial Colmillo Blanco, quizá habría tardado mucho la edición de este genial libro, El uso de la palabra. Según leí por ahí, Jorge, me comentabas que Watanabe llevaba más de
16, 17 años sin publicar. Había pasado en Alemania, en el hospital, casi al borde de la muerte y de la mayor depresión. Pero cuando volvió a Lima, al Perú, a pesar de que ya tenía, me parece, este libro escrito, no estaba buscando editores todavía. Me parece que, Jorge, lo buscaste al colegio donde él iba a recoger a su hija y le propusiste la publicación de este libro, que ahora pues prácticamente ha marcado toda la generación de los 70, no, perdón, de los 80 en este caso, y hasta ahora. Que Watanabe ha vuelto, me parece, ya a comentarse masivamente entre los lectores, tanto jóvenes y docentes también, que lo han conocido mucho. Pero la primera publicación de este regreso de Watanabe a la literatura peruana con su segundo poemario ha sido justamente gracias a Colmillo Blanco. Y nuevamente, si leen el comentario en la contratapa, hay algunos que de repente se privan, digamos, de hacer los comentarios ingeniosos que habíamos visto hace un momento, pero si no hay eso, van a encontrar un comentario muy sesudo, en las cuales ya se pueden notar las cualidades de José Watanabe. Algo que, por ejemplo, si leen esta contratapa, van a notar muchas cualidades que otros escritores ya recién ahora lo están rescatando en ensayos, en trabajos sesudos. En esos comentarios hay mucho de los gérmenes de estas ideas para describir la poesía de Watanabe. Y bueno, lo mismo ocurre con varios de los libros. Y hay algunas ediciones en especial también que ojalá, tal vez de algún modo, sería genial que se reediten, porque solo han aparecido en esa forma en Editorial Colmillo Blanco, como por ejemplo, voy a coger esta belleza también, que para mí es la mejor edición que he visto de Carlos Oquendo de Amat, aparentemente sencilla, pequeña. Todos hemos visto el formato plegable, ¿no?, que se ha reeditado gran cantidad de veces, pero aquí no solamente tiene eso. Además de que encontramos el libro que se puede desdoblar, como pelando una fruta, en un formato un poco más pequeño, también se encuentra aquí una bibliografía, información muy valiosa sobre el autor, que seguramente muy pocos conocemos, así como otros poemas no incluidos en este poemario clásico. Y fácilmente se coloca aquí y se lleva. ¿Se encuentra? No, me parece que no existe otra edición sobre Carlos Oquendo Amat con este formato, con esta delicadeza que se ha podido encargar en Colmillo Blanco. Así que, bueno, no solamente se trata de las colecciones, se trata también de los detalles que hay en cada libro, de las ilustraciones que también se han pensado muy delicadamente para cada colección. Van a ver que las ilustraciones también varían entre cada colección. Son los comentarios también que dan muy buenas luces para poder tener una idea del autor. Y bueno, y los títulos, por supuesto. Acá van a encontrar varias primeras ediciones muy valiosas y afortunadamente ahora, gracias a la donación de Jorge, ya están a disposición no solamente los docentes, sino de todos los amantes de la lectura y de la poesía. Estoy seguro que también les va a encantar encontrar esta colección al fin en físico. Así que, bueno, esperamos pues, Jorge, nos sigas comentando de repente algunos de los detalles, porque creo que así como el público estamos gustosos de seguir escuchando sobre Colmillo Blanco. Gracias a todos. Sí, bueno, Antonio ya nos ha motivado para seguir explorando. Justo después de las presentaciones van a tener ustedes la oportunidad de acercarse a la mesa, de explorar estos libros, de comprobar lo que ha dicho Antonio y también les vamos a orientar dónde van a estar estas colecciones ya en los estantes que formarán parte de nuestra colección José María Arguedas. Es cierto, hay un interés de jóvenes, ¿no?, para continuar con la propuesta, bueno, con una visión renovada, quizás con un logo diferente, de Colmillo Blanco. Y justamente están aquí los dos, solo Angie. Ángela Arce es egresada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y ahora está a cargo de la nueva versión de Colmillo. Vamos a invitarte, Ángela, un ratito para que nos comentes la experiencia que tienes hasta el momento, cuáles son los títulos que se ha publicado y qué es lo que puedes rescatar de la versión anterior.
Gracias. Yo había venido a escuchar, no a hablar, pero muchas gracias por el espacio. Jorge se acuerda muy bien cómo fue la propuesta para resucitar Colmillo, para revivirlo. Y un gran detalle es que su gran amigo Eduardo Chirinos siempre había querido retomar Colmillo durante mucho tiempo, y pues creo que mi propuesta llegó en un buen momento, porque si bien no la has mencionado, Charo, tu esposa, formó también una parte importante de este trabajo, y había que conversarlo con ella también antes de decidir si es que íbamos a resucitar Colmillo. Una vez que todos aceptaron, la decisión del primer libro era obvia, ¿no? Eduardo Chirinos tenía que ser el autor del primer libro de Colmillo Blanco en esta nueva etapa. La experiencia ha sido sorprendente, la verdad. No dejamos de aprender a todo este proceso de crear libros, de publicarlos, de hacerlos realidad. Y creo que no han cambiado muchas cosas, porque sí, la distribución de libros en librerías es tediosa. Yo no tengo la canasta de mercado, pero tengo una mochila y me pongo zapatillas para caminar largo y tendido por Miraflores y San Isidro. Y ahí vamos, ¿no? Y además cobrar también sigue siendo tedioso, sí. Pero dentro de todo, creo que uno no está en este oficio para volverse millonario, para lograr un gran reconocimiento como persona. Uno está en este oficio porque le gustan los libros, porque ama hacerlos, y el proceso desde que te llega un manuscrito hasta que ya decides la portada, decides incluso qué se va a escribir atrás en la contraportada, es toda una experiencia, y cada libro es distinto. Creo que desde chica sabía yo que no quería un trabajo repetitivo, un trabajo de oficina, y pues terminé en esto. Yo entré al taller de narrativa en la universidad desde el primer ciclo. Era la chiquita. A mí me adoptaron ahora también grandes escritores, ¿no? Dani Salvatierra, María José Caro, Eric Benítez, César Nieri. Todos ellos ya eran casi egresados o egresados en el taller, y tenían esta complicidad con Jorge, en la que yo era un agente externo al inicio, pero me adoptaron tan bien que fui parte, y ahí también me descubrieron como editora. Había quizá ya un talento para encontrar errores ortográficos, y me apodaron el hada de las comas. Sí. Creo que fue ese apoyo constante y la gran influencia de una persona como Jorge la que fue desviando mi rumbo de carrera, que inicialmente iba para periodismo y terminó siendo en la edición de libros. Hace poco mi madre me preguntó qué era lo que más me había servido de toda mi carrera universitaria, y yo le dije que el taller de narrativa, porque ahora también enseño y edito libros. Entonces a quien es la persona a la que más me parezco, creo, y a quien me gustaría seguir pareciéndome, es a Jorge, y pues su legado es inevitable, ¿no? O sea, no podemos esquivarlo. Creo que tenemos que seguir recordando todo esto que hizo él, y que solo, y que ahora hacemos 5 personas, ¿no? La fuerza y la tenacidad es algo para aplaudir, y es algo que no hay que olvidar. Muchas gracias. Bueno, damos por concluido esta reunión, este evento. Hemos quedado animados con las palabras de Jorge, con las recomendaciones de lectura de Antonio, con la mirada de la Casa de la Literatura con respecto a visibilizar este rescate editorial
y esta colección que está al servicio de los mediadores de lectura, de los docentes, y que ahora nos queda involucrarnos en ello, ¿no? Bueno, muchas gracias, y ya es el momento de poder acercarnos a los libros, poder comentar, poder acercarse a Jorge si tienen alguna pregunta o seguir con los comentarios. Gracias. Hasta otra oportunidad.